Hay una pregunta que todos nos hemos hecho en la oscuridad, en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y nuestras heridas se sienten más grandes. Una pregunta de 3 palabras que pesa como una roca. ¿Por qué a mí? La has susurrado después de una pérdida que te rompió por dentro. La has gritado en silencio cuando ese plan en el que pusiste toda tu alma se derrumbó como un castillo de naipes. La has sentido en el pecho como una presión sorda, cuando la vida, sin previo aviso, te dio un golpe que no esperabas y para el que no estabas preparado. Es la sensación de que el universo tiene algo personal en tu contra, como si hubieras construido tu casa con esmero, ladrillo a ladrillo, y justo cuando ibas a poner el techo, llegara una tormenta que no estaba en ningún pronóstico y se lo llevara todo. Y en ese momento, cuando te quedas ahí, entre los escombros de lo que era, la mayoría de nosotros hacemos una de 2 cosas. O nos enfurecemos, luchamos contra la tormenta, maldecimos al cielo, nos llenamos de amargura y resentimiento, nos pasamos el resto de nuestros días señalando los escombros, contándole a todo el mundo la injusticia de la tormenta. Y sin darnos cuenta, nos quedamos a vivir para siempre en esa ruina, atrapados en una guerra contra una realidad que ya pasó. O nos rendimos. Nos sentamos en el suelo y nos rendimos. Dejamos que la lluvia nos cale hasta los huesos. Asumimos el papel de la víctima. Concluimos que no vale la pena volver a construir nada, porque otra tormenta podría llegar. Y así dejamos que el golpe no solo nos derribe, sino que nos defina. Pero como siempre, existe un tercer camino. Uno que no se basa en la lucha ni en la rendición. Un camino que los estoicos llamaron con una de las expresiones más poderosas y a menudo malentendidas de toda la filosofía. Amor fati. Amar tu destino. No es resignación, no es poner la otra mejilla con una sonrisa falsa, no es fingir que el golpe no dolió. Es algo mucho más profundo, es un poder alquímico. Es el arte de mirar los escombros de tu vida no con rabia ni con desesperación, sino con una extraña y serena curiosidad y preguntarte, ¿y ahora con esto qué puedo construir? Hoy voy a enseñarte el secreto del amor fati, no como un concepto abstracto, sino como una herramienta práctica para transformar el dolor en fuerza, la pérdida en sabiduría y el caos en propósito. Y te prometo que cuando entiendas cómo aplicarlo, no solo cambiará cómo enfrentes las tormentas, cambiará la persona en la que te conviertes después de ellas. Y antes de empezar, si sientes que es el momento de dejar de pelear con tu vida y empezar a bailar con ella, escribe en los comentarios esta declaración. Una declaración de paz y de poder. Acepto lo que es. Escríbelo. No como una frase más, sino como la firma de un nuevo tratado de paz contigo mismo y con la realidad. Empecemos. Clave 1. La diferencia entre aceptar y resignarse. Aquí es donde la mayoría se pierde. Escuchan «ama tu destino» y piensan en debilidad. Piensan en un prisionero que le sonríe a sus cadenas. Pero los estoicos no eran prisioneros. Eran generales, emperadores, dramaturgos, mercaderes. Gente de acción. Su idea de aceptación no tenía nada de pasivo. Piensa en un marinero en medio del océano. El marinero resignado es el que, cuando el viento sopla en contra, arría las velas, se sienta en la cubierta y se lamenta de su mala suerte. Se queja de la dirección del viento, de la fuerza de las olas, no hace nada. Simplemente espera que por algún milagro el viento cambie. El marinero que lucha es el que intenta remar contra la corriente, grita al viento, agota sus fuerzas en una batalla imposible contra una fuerza de la naturaleza. Termina exhausto y exactamente en el mismo lugar, o peor. Pero el marinero estoico, el que practica el amor fati, hace algo diferente. No se queja del viento, no intenta luchar contra él, lo acepta como un hecho. El viento sopla desde el norte. Esta es la realidad ahora mismo. Y en el instante en que acepta esa realidad, su mente se libera para hacer la única pregunta que importa. Dado que el viento sopla así,
cómo debo ajustar mis velas para llegar a mi destino. ¿Ves la diferencia? La aceptación no es el final del camino, es el punto de partida. Es dejar de gastar energía en lo que no puedes cambiar, la dirección del viento, para enfocar el 100% de esa energía en lo que sí puedes cambiar, la posición de tus velas. Yo viví esto de una forma muy dura hace años. Había trabajado durante más de un año en un proyecto que era para mí el más importante de mi carrera. Puse mis noches, mis fines de semana, toda mi creatividad. Estaba convencido de que iba a ser un éxito. Y de un día para otro, por un cambio de dirección en la empresa, el proyecto fue cancelado. Así, sin más. Mi primera reacción fue la del marinero que lucha. Furia, indignación. Busqué culpables, escribí correos llenos de frustración. Tuve reuniones tensas intentando hacerles entrar en razón. Gasté semanas de mi vida en una guerra contra una decisión que ya estaba tomada. Estaba remando contra un huracán. Cuando me agoté, pasé a ser el marinero resignado. Caí en la apatía. Nada vale la pena, ¿para qué esforzarse? Me volví cínico y mi trabajo se resintió. Hasta que un día, hablando con un mentor, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: estás tan ocupado maldiciendo el viento que no te has dado cuenta de que sigues en un barco perfectamente capaz de navegar. Fue como si se encendiera una luz. El hecho era, el proyecto estaba muerto. Ese era el viento, no podía cambiarlo. Pero mis habilidades, mi experiencia, mi energía, mis velas seguían intactas. Entonces, por primera vez, acepté el hecho. No que me gustara, no que fuera justo, simplemente lo que es. Y me pregunté, ok, esto ha pasado. ¿Y ahora qué? Empecé a usar el tiempo libre que tenía para aprender una nueva habilidad. Me conecté con gente de otros departamentos, empecé un pequeño proyecto personal por mi cuenta con algunas de las ideas del proyecto cancelado. Unos meses después, ese pequeño proyecto personal llamó la atención de alguien importante y se convirtió en una oportunidad mucho más grande que la original. El viento en contra al final me llevó a un puerto mejor, pero solo porque dejé de luchar contra él y empecé a usarlo a mi favor. Eso es amor fati en acción. Es la sabiduría de saber distinguir entre el viento y las velas, entre lo que te sucede y lo que haces con ello. La próxima vez que la vida te envíe un viento en contra, respira hondo y no gastes ni un segundo de tu energía en desear que sople de otro lado. Acéptalo y luego, con toda tu calma y toda tu fuerza, dirige tu atención a tus velas. Ahí y solo ahí reside tu verdadero poder. Clave 2. La práctica de la reserva estoica. Hay una trampa en la que caemos constantemente. Atamos nuestra paz interior al resultado de nuestras acciones. Seré feliz cuando consiga ese trabajo. Estaré en paz si esa persona me quiere. Me sentiré exitoso una vez que logre esa meta. Y al hacer esto, le entregamos las llaves de nuestra tranquilidad al destino, porque la verdad es que, por mucho que te esfuerces, nunca tienes el control total sobre el resultado. Los estoicos lo sabían, y para liberarse de esta trampa usaban una idea preciosa, la cláusula de reserva o hypexaresis. Suena complicado, pero la idea es simple y se entiende perfectamente con la metáfora del arquero. Un arquero estoico quiere dar en el blanco. No es indiferente al resultado, pero sabe que su trabajo, su virtud, no está en que la flecha llegue al blanco. Su virtud está en todo lo que ocurre antes de soltar la flecha. Está en elegir el mejor arco y la mejor flecha, en cuidar su equipo, en practicar cada día, en medir la distancia con precisión, en tensar la cuerda con la fuerza justa, en apuntar con una concentración absoluta y en soltar la flecha de la manera más limpia posible. Hasta ahí, todo está bajo su control. Pero en el instante en que la flecha abandone el arco,
entra en el terreno del destino. Una ráfaga de viento inesperada puede desviarla. El objetivo puede moverse. Un pájaro puede cruzarse en su camino. El arquero novato, si la flecha se desvía, se frustra, rompe el arco, se culpa a sí mismo o maldice al viento. Su felicidad dependía de que la flecha diera en el blanco. El arquero estoico, en cambio, observa el vuelo de la flecha con serenidad. Si da en el blanco, lo acepta con gratitud. Si el viento la desvía, lo acepta con la misma calma, porque sabe que su trabajo ya estaba hecho. Su éxito no era el impacto, sino la calidad del disparo. Hizo todo lo que estaba en su mano y lo hizo de la mejor manera posible. El resto, como decían, pertenece a los dioses. Yo tardé mucho en entender esto. Era una persona obsesionada con los resultados. Si lanzaba un proyecto y no tenía el éxito que yo esperaba, sentía que había fracasado. Si me esforzaba en una relación y no funcionaba, sentía que había perdido el tiempo. Cada fallo era una herida personal profunda. Vivía en una montaña rusa emocional que dependía completamente de factores externos. Empecé a practicar la reserva estoica de una forma muy consciente. Cada vez que iniciaba algo importante, añadía en mi mente la cláusula «si nada lo impide». Voy a hacer la mejor presentación de mi vida si nada lo impide. Voy a cultivar esta amistad con honestidad y cariño si nada lo impide. Voy a entrenar para esta carrera con toda mi disciplina si nada lo impide. No era una excusa para no esforzarme. Al contrario, me liberaba para esforzarme más, porque al separar mi valía del resultado, podía enamorarme del proceso. Recuerdo entrenar durante meses para un maratón. Seguí el plan a rajatabla, cuidé mi alimentación, sacrifiqué horas de sueño. Mi objetivo era claro, terminar la carrera. 2 semanas antes, en un entrenamiento tonto, me torcí un tobillo. El diagnóstico fue claro, no podría correr. El yo de antes se habría hundido. Habría visto esos meses de esfuerzo como un desperdicio absoluto, una tragedia. Pero el yo que estaba aprendiendo a ser un arquero estoico, después del golpe inicial de decepción, pudo ver la situación de otra manera. El objetivo final, correr el maratón, se había esfumado por un golpe de viento. Pero, ¿y el proceso? Durante meses había sido más disciplinado, más sano y más fuerte que nunca. Había demostrado un compromiso conmigo mismo que no sabía que tenía. ¿Acaso eso no era una victoria en sí misma? La verdadera recompensa no estaba en la medalla de la meta, estaba en la persona en la que me había convertido durante el entrenamiento. Amor fati significa esto. Enamórate del acto de apuntar y disparar tu flecha con excelencia. Enfoca tu energía en la pureza de tus intenciones y la calidad de tus acciones. Y luego, suelta. Acepta el vuelo de la flecha, sea cual sea, como parte de la gran historia de tu vida. El éxito no es dar siempre en el blanco. El éxito es convertirte en la clase de arquero que dispara cada flecha con virtud sin importar a dónde la lleve el viento. Clave 3. El obstáculo es el camino. Aprende a transformar el veneno en medicina. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones privadas una de las frases más revolucionarias del pensamiento humano. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Piénsalo un segundo. No dice rodea el obstáculo, no dice ignora el obstáculo. Dice que el obstáculo mismo es el material con el que construirás tu camino. Esta es la alquimia central del amor fati. Es la capacidad de tomar el veneno que la vida te da y en lugar de morir por él, usarlo para crear un antídoto. Imagina que eres un escultor. La vida no siempre te da un bloque de mármol perfecto, liso y sin vetas. A veces te da una roca informe, llena de grietas, con partes duras y partes blandas. El escultor mediocre se queja de la piedra. No puedo trabajar con esto, dice. Esta grieta arruina mi diseño.
abandona la roca. El maestro escultor mira la misma roca y ve algo distinto. Ve la grieta y piensa: esta grieta será la línea de la mandíbula de la cara que voy a esculpir. Ve la parte más dura y dice: esta será la base, la que le dé solidez a la escultura. No trabaja a pesar de las imperfecciones de la roca. Trabaja con ellas, las integra en su visión, las convierte en las características que hacen que su obra sea única. Todos enfrentamos rocas imperfectas: una enfermedad, una traición, una dificultad económica, una limitación personal. Nuestra primera reacción es verlas como impedimentos, como errores en el guión de nuestra vida. Amor Fati te invita a cambiar la perspectiva, te invita a preguntarte: ¿y si esto que parece un problema es en realidad el ingrediente que me faltaba? Yo tuve una experiencia que me enseñó esto de una forma que nunca olvidaré. Durante una época de mi vida desarrollé un miedo terrible a hablar en público. Era algo físico. El corazón se me aceleraba, las manos me sudaban, la mente se me quedaba en blanco. Era mi grieta. Me limitaba profesionalmente y me causaba una ansiedad enorme. Durante años hice lo que hace el escultor mediocre: evité la roca. Rechazaba cualquier oportunidad de hablar, me ponía nervioso en reuniones, dejé que ese miedo dictara los límites de mi mundo. Un día, agotado de vivir en una jaula tan pequeña, decidí probar el enfoque estoico. ¿Y si este obstáculo fuera el camino? ¿Y si en lugar de huir de este miedo, lo usara como material? Me propuse una locura. En lugar de ser alguien que no tenía miedo, me convertiría en un experto en gestionar el miedo. El miedo sería mi campo de estudio. Empecé a leer todo lo que pude sobre psicología del miedo y la ansiedad. Me apunté a un curso de teatro, no para ser actor, sino para aprender a controlar mi cuerpo en un escenario. Practicaba discursos frente a un espejo, no para que el miedo desapareciera, sino para observarlo, para familiarizarme con él, para aprender a funcionar con él. Descubrí que mi miedo me obligaba a prepararme mejor que nadie. Como no podía confiar en la improvisación, mis presentaciones eran increíblemente estructuradas, claras y ensayadas. Mi vulnerabilidad me obligó a desarrollar una fortaleza: la preparación metódica. Con el tiempo, no solo superé el miedo, sino que me convertí en un comunicador mucho mejor de lo que jamás habría sido sin él. La gente me decía que transmitía calma y seguridad, cuando por dentro, al principio, todavía sentía el eco de la vieja tormenta, pero había aprendido a navegarla. Mi mayor debilidad, mi veneno, se había convertido en mi mayor fortaleza, mi medicina. La grieta en la roca se había convertido literalmente en el rasgo más interesante de la escultura. El obstáculo se había convertido literalmente en el camino. Mira tu vida ahora mismo. ¿Cuál es tu roca imperfecta? Esa circunstancia, esa persona, esa limitación que sientes que te está frenando. Deja de maldecirla, deja de intentar ignorarla. Mírala de frente con la curiosidad de un maestro escultor y hazte la pregunta del millón. ¿Cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo integrar esta grieta en mi obra maestra? La respuesta a esa pregunta no solo te mostrará el camino, la respuesta es el camino. Clave 4. Abandonar la historia de la víctima. Epicteto, el esclavo que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo algo que debería estar grabado a la entrada de cada mente. No nos perturban los hechos, sino las opiniones que tenemos sobre los hechos. El hecho: te han despedido. La opinión que te perturba: soy un fracasado, nunca encontraré otro trabajo. El hecho: tu pareja ha terminado la relación. La opinión que te perturba: nadie me querrá jamás, estoy destinado a estar solo. El hecho es el viento, la opinión es cómo ajustas tus velas. Y aquí es donde el amor fati se vuelve una herramienta de liberación narrativa. Todos somos contadores de historias, y la historia más importante que contamos es la que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra propia vida.
Cuando algo malo sucede, tenemos la tendencia a tejer una narrativa de victimismo. En esta historia, nosotros somos los protagonistas buenos e inocentes, y la vida, o una persona, o una circunstancia, es el villano que nos ha hecho un daño irreparable. Esta historia se siente bien al principio, nos da la razón, nos genera simpatía de los demás, nos exime de responsabilidad. Pero es la trampa más peligrosa de todas. Porque mientras sigas siendo la víctima en tu propia historia, eres, por definición, impotente. El poder lo tiene el villano. Amor fati es el acto radical de reescribir esa historia. No se trata de negar el dolor ni de decir que el villano actuó bien. Se trata de cambiar tu propio papel en la narración. Dejas de ser la víctima de la tragedia para convertirte en el héroe del viaje. ¿Cuál es la diferencia? El héroe también es herido. El héroe también se enfrenta a villanos y a tormentas. Pero el héroe usa la herida como catalizador para su crecimiento. El héroe aprende del villano. El héroe emerge de la tormenta más fuerte y más sabio. Yo pasé una larga temporada atrapado en una historia de víctima. Una amistad muy cercana me traicionó de una manera que me dolió profundamente. Durante meses, mi narrativa interna era la misma. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí, después de todo lo que hice por él? Mi confianza está rota para siempre. No se puede confiar en nadie. Repetía esta historia en mi cabeza y a mis amigos, y cada vez que la contaba, sentía una mezcla de autocompasión y amargura. Me estaba convirtiendo en una persona cínica y desconfiada. La traición de esa persona me estaba definiendo. Un día me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba dándole a esa persona el poder de reescribir mi personalidad, mucho después de que ya no estuviera en mi vida. Decidí conscientemente cambiar la historia. El hecho seguía siendo el mismo. Me había traicionado. El dolor era real, pero podía cambiar mi papel en la historia. La nueva historia era esta. Tuve una experiencia dolorosa que me enseñó una lección invaluable sobre los límites, sobre las señales de alerta que ignoré y sobre la importancia de elegir a mis confidentes con más sabiduría. Esta herida no es el final de mi capacidad de confiar, sino el comienzo de mi habilidad para confiar de una manera más inteligente y madura. No soy una víctima, soy un aprendiz. ¿Sientes el cambio de poder? Es sísmico. En la primera historia, yo era un objeto pasivo al que le hicieron algo. En la segunda, era un sujeto activo que aprendió algo. Amor fati es elegir ser el héroe de tu propia epopeya. Es tomar los capítulos más oscuros de tu vida y narrarlos no como la historia de tu derrota, sino como la historia del origen de tu fuerza. Deja de contar la historia de lo que te hicieron. Empieza a contar la historia en quién te convertiste gracias a ello. Porque el universo no responde a tus quejas, responde a la historia que encarnas. Así que aquí lo tienes, el secreto del amor fati. No es una fórmula mágica, no hará que el dolor desaparezca, pero es una postura, una forma de estar en el mundo. Es entender que no eres el marinero resignado que se lamenta del viento, sino el marinero sabio que ajusta sus velas. Es recordar que no eres el arquero frustrado que maldice la flecha desviada, sino el arquero virtuoso, cuyo éxito reside en la pureza de su disparo. Es saber que no eres el escultor mediocre que se queja de la roca imperfecta, sino el maestro que usa cada grieta para crear una obra de arte única. Y sobre todo, es ser el héroe de tu propia historia, no la víctima. Amar tu destino no significa que te guste todo lo que pasa. Significa amar tanto tu vida en su totalidad que incluso aceptas y abrazas las partes dolorosas porque entiendes que son precisamente esas partes las que te han tallado, las que te han fortalecido, las que te han convertido en la persona que hoy eres. El estoicismo no te promete una vida sin problemas, te promete algo mucho mejor, la fuerza para que ningún problema pueda romperte. Te enseña que la vida no siempre te dará lo que quieres, pero siempre, siempre
te dará lo que necesitas para crecer. Y ahora, tú sabes cómo recibir ese regalo. Si este mensaje ha encendido una llama en ti, si sientes que es el momento de hacer las paces con tu historia, escribe Amor Fati en los comentarios. No como una frase más, como un pacto, un recordatorio de que cada segundo de tu vida, lo bueno, lo malo y lo intermedio, es tuyo y es perfecto tal como es. Comparte este vídeo con alguien que esté atravesando una tormenta. A veces todo lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que tenemos la fuerza no solo para sobrevivir a las olas, sino para aprender a surfearlas. Suscríbete si quieres seguir explorando juntos esta sabiduría que nos hace más libres y más fuertes. Y recuerda siempre esto: el mundo puede darte cicatrices, pero tú decides si las conviertes en un mapa de tu dolor o en un testamento de tu fortaleza. A partir de hoy, sabes cómo elegir. Hasta el próximo vídeo.